Leyendo la Biblia es súper importante. La Biblia dice en 2 Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Es una responsabilidad personal, tuya y mía, para estudiar la Biblia. Y es el único libro donde nosotros podemos leerla con el autor presente en todo tiempo. El autor de la Biblia claramente siendo el Señor. Marcos 12 dice en versos 18 a 27. Entonces vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección. Y le preguntaron diciendo, Maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriere y dejare esposa, pero no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo 7 hermanos. El primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia. Y el segundo se casó con ella y murió y tampoco dejó descendencia. El tercero de la misma manera y así los 7. Y no dejaron descendencia. Y después de todo murió también la mujer. En la resurrección, pues, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será ella mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. No sé de ti, pero esto ya me está molestando. Porque ellos están preguntando preguntas sobre las cosas que ni en ellos creen. Los saduceos tenían una reputación que no creyeron en la resurrección, pero están haciendo una pregunta sobre las escrituras, sobre algo que ni en ellos creen. Sigamos leyendo. Entonces respondiendo Jesús les dijo, ¿no erráis por esto? Porque ignoráis las escrituras y el poder de Dios. Porque cuando resuciten de los muertos ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. Pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés como le habló Dios en la zarza diciendo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Así que vosotros mucho erráis. Ellos querían mencionar la Biblia solo cuando tenían una pregunta sobre algo que ni en ellos creían. Muchas personas hoy en día tienen una actitud contra la palabra y hacen preguntas sobre cosas que ni en ellos creen. Y es importante que nosotros no nos dejemos entretener preguntas o incredulidad sobre la palabra de Dios y no creerla en todo ese tiempo. A Dios no le molesta que nosotros hagamos preguntas, pero tenemos que buscar y escudriñar las respuestas. Por esa razón, vamos a aprender cómo estudiar la Biblia un poco más. Porque es posible citar la palabra de Dios, pero no conocer la palabra de Dios. Muchas personas se creen súper espiritual porque pueden citar la palabra, citar versos, citar referencias, pero no conocen la palabra. Y hay muchos académicos que ni creen en la palabra, pero pueden citar la palabra y no creen en ella. Nosotros debemos de poder conocer la palabra y también citarla de vez en cuando. Entonces, ¿qué tipo de estudio podemos hacer para crecer en nuestro entendimiento de la palabra? Vamos a mencionar 5 maneras de estudiar la palabra o leer la palabra, 5 tipos de lectura. Número 1. Lo canonical.
Lo canonical significa que nosotros leemos la Biblia de Génesis a Apocalipsis. La leemos del principio al fin, como está registrada y organizada en nuestras Biblias. Eso significa leer la Biblia de una manera canonical. Número 2. Cronológico. Cuando leemos la palabra de una manera cronológica, es cuando nosotros la leemos en la manera en que los eventos ocurrieron. Entonces, si comenzaríamos en el principio de la Biblia, leemos Génesis 1 a Génesis 11 y después brincamos al libro de Job y regresamos a Génesis 12 después de leer el libro de Job completamente. Regresar a Génesis 12 y después seguir a Génesis 50 y después Éxodos. Eso es leer la Biblia cronológicamente. A mí me encanta leer la palabra cronológicamente. Número 3. Lectura tópica o tópico. Es cuando nosotros leemos o escudriñamos la palabra en una manera donde agarramos un tópico. Quizás puede ser queremos leer sobre el tabernáculo o sobre el perdón, sobre el amor, sobre la santidad, sobre la fe. Pero agarramos un tema y buscamos y leemos versos sobre ese tema. Hay otra manera de estudiar la palabra o leerla que es parecida al tópico, pero es palabra. ¿Qué significa eso? Pues leemos la palabra buscando a una palabra específica y buscar referencias a esa palabra específica. Y puede ser como bautismo, puede ser también como amor o perdón. Pero la diferencia entre la lectura o leyendo o estudiando la palabra de una manera de palabra o tópico o tema es que nosotros con los temas no es una palabra específica en la Biblia, pero es un concepto que nosotros podemos mencionar, pero la palabra no específicamente está en la Biblia. Al contrario, cuando leemos de una manera sobre estudio de palabra, la palabra específica que estamos buscando como bautismo está en la Biblia. Omnipresencia de Dios no está en la Biblia, pero el concepto está ahí. Eso sería un estudio de tema o tópico. El otro sería un estudio, cuando leemos sobre como bautismo, sería un estudio de palabra. Y la quinta manera de estudiar la palabra es persona. Por ejemplo, si queremos leer sobre Moisés, David, Pablo, vamos a leer sobre todas las referencias que menciona a Moisés, David, Pablo, otra persona en la Biblia. Esas 5 maneras de estudiar la palabra o leerla: canonical, cronológico, tópico, palabra y persona. Segunda de Pedro 3, 14 y 16 dice: por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Como también nuestro amado hermano Pablo, este es Pedro escribiendo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Esta
este verso es un reto a todos nosotros porque Pedro está escribiendo que hay algunas cosas en las epístolas de Pablo que son difíciles para entender. Pero no es la voluntad de Dios que nosotros vivamos en confusión y falta de claridad de lo que su palabra dice y significa. Y especialmente lo que la palabra de Dios nos está mostrando para nuestras vidas. Dios no quiere que nosotros nos caigamos en esta categoría de ser indocto o ser inconstante y torcer la palabra hasta que para nosotros caigamos en perdición. Hay personas que son indoctos, son inconstantes, que tuercen la palabra de Dios y lo hacen a fin de terminar en el infierno. Eso es lo que está mostrando la palabra a nosotros en este verso. Y tenemos que ser diligentes en leer y estudiar la palabra para conocer a la naturaleza de Dios ser revelada en nuestras vidas. Para que nosotros podamos crecer, madurar, desarrollar nuestra relación con el Señor y no vivir en confusión. No vivir en una doctrina falsa, no vivir en una manera donde el enemigo puede venir y decepcionar a nuestras vidas. Es importante que nosotros conozcamos que hay personas que usan la Biblia y la tuercen para que alcance en su denominación, alcance en su cultura, alcance en su tradición, o que alcance en las enseñanzas de su predicador o ministro favorito. Pero la palabra no es para eso. La palabra no es para manipular ni torcer para que alcance en mi intelecto y mi razonamiento. No, la palabra es para descubrir quién Dios es y qué Él quiere que yo sepa de Él por medio de sus principios sobrenaturales que están en la Biblia. La palabra no es para mi agenda, mi propósito. No, la palabra es para la agenda de Dios, el propósito de Dios para mi vida y para tu vida. Nuestra comprensión y hambre por la palabra puede hacer un gran impacto en no solo nuestras vidas, pero en la vida de otros. La Biblia dice en Hechos 17, versos 10 a 12. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Los creyentes de Berea escudriñaron las escrituras cada día. Y no solo cada día escudriñaron las escrituras, lo hacían para ver si las cosas que Pablo y Silas predicaban o enseñaban eran verdad, eran escritural, eran en la palabra de Dios. ¿Cuándo fue la última vez que nosotros escuchamos a una enseñanza o predicación y fuimos a la palabra para confirmar si esa palabra estaba en esta palabra? Muchas personas usan términos como el sermón o mensaje, pero ¿qué dice la palabra? Debemos de vivir en una práctica y disciplina de escudriñar la palabra para que no nos decepcionen los enemigos de nuestra alma, Satanás, los demonios y hasta personas que creen que están
en la palabra, pero cuando escudriñamos lo que están diciendo, no está en la palabra. Cristo dijo que los ciegos guían los ciegos y los dos caen. No es la voluntad de Dios que nosotros caigamos en decepción porque no escudriñamos la palabra personalmente. Y es que no es que nosotros debemos de vivir en duda e incredulidad sobre las personas y los ministros y los predicadores. No, yo estoy pensando y retando a todos nosotros que escudriñemos la palabra no para vivir en duda de otros, pero para tener un músculo espiritual de conocer lo que la palabra dice y no dice. Porque hace más para nosotros escudriñar la palabra personalmente, individualmente, leerla, digestionarla, que esa persona que estamos escuchando. La Biblia dice en Hebreos capítulo 5, versos 12 a 14, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que anticipa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Hay muchas personas que se creen súper espiritual porque pueden discernir cosas. La verdad es, si nosotros queremos madurar y desarrollar un discernimiento espiritual, tenemos que conocer la palabra. Es la palabra que afina nuestra capacidad espiritual de discernir entre el bien y el mal. Entonces, voy a mencionar 4 palabras, 4 herramientas que podemos hacer para crecer en nuestro estudio de la palabra. Número 1, leerla. No podemos estudiar algo que no leemos. Y eso es fundamental. Número 2, recitar la palabra. Cuando nosotros leemos la palabra tan frecuente, tan consistentemente, lo que nosotros podemos hacer después de hacerlo tanto es recitar lo que leemos. Y eso ayuda mucho en citar la palabra. Número 3, investigar lo que estamos leyendo. Podemos usar diferentes herramientas, recursos que voy a mencionar en un poco cuando investigamos la palabra. Número 4, podemos rumiar sobre lo que leemos y repetir esos pasos. Leer, recitar, investigar, rumiar, repetir. Herramientas que podemos usar para investigar la palabra es usar una Biblia con referencias. Muchas Biblias tienen referencias en la mitad de la página o al fin de la página o quizás a veces arriba de la página. Hay versos que están incluidos como referencia a los versos que estamos leyendo en esa misma página. Y eso ayuda mucho en la categoría, en el paso de leer la palabra. Cuando estamos investigando la palabra, podemos usar un diccionario. Muchas veces yo encuentro una palabra quizás en el libro de Salmos o Proverbios donde se me olvida lo que significa una palabra. Y muchas veces personas religiosas, cuando ellos dicen, oh, pero estoy leyendo la palabra, estoy bien, pero no entienden lo que están leyendo, ignoran la herramienta de un diccionario. No es malo usar un diccionario. Nos ayuda a entender lo que estamos leyendo.
Podemos también usar un resaltador. Cuando estamos leyendo, quizás hay un verso que nos agarra la atención. Podemos usar un resaltador o un bolígrafo para escribir notas en nuestra Biblia. Cuando estamos creciendo en recitar la palabra, podemos leerla en voz alta. Podemos orar la palabra. Quizás agarrar un salmos, leerla en voz alta y ser inspirados por el Espíritu con lo que estamos leyendo y añadir oración en la cita del Salmos. Eso es muy importante que podemos hacer muchas veces para crecer en la oración y en leer la Biblia. Más herramientas de investigación de la palabra incluye concordancias. Hay una concordancia muy popular y muy respetada que se llama la concordancia Strong's. Hay versiones en español que están disponibles y las concordancias Strong's hablan sobre referencias y palabras o frases que están usadas en la Biblia y nos da versos que incluyen frases, palabras, términos específicos de toda la Biblia. Muy importante usar la herramienta de Strong's exhaustivo. Yo tengo uno de ellos en físico y digital, en inglés y español. También hay léxicos. Nos ayuda a comprender los orígenes y el significado, raíz o partes del discurso de la lengua antigua, brindando el contexto y el significado cultural que los escritores estaban viviendo. Hay léxicos hebreos del Antiguo Testamento y hay léxicos griegos del Nuevo Testamento que nos pueden ayudar en crecer, en entender la Biblia y estudiarla. Número 3. Otra herramienta de investigación. Número 1 fue concordancia. Número 2, léxico. Número 3, la naturaleza. Quizás tú dices, ¿cómo la naturaleza? Pues la creación de Dios aporta a nosotros una visión de los principios de Dios. Nosotros podemos entender muchos principios espiritual por medio de una observación de la creación natural de Dios. Dios creó lo natural y lo sobrenatural. Y podemos entender lo sobrenatural por observar lo natural. Entonces, podemos estudiar biología, anatomía, física, arqueología, cosmología, matemáticas para entender más de Dios. Pablo usó anatomía cuando habló sobre el cuerpo de Cristo, que hay partes del cuerpo que no parecen significado, que no parecen significantes, pero tienen significado en el propósito y el plan de Dios. Número 4, diccionarios, pero no diccionarios de español, pero diccionarios del hebreo y el griego. Nos ayuda a entender definiciones y nombres propios de personas que están en la Biblia. Hay diccionarios expositivos de Vines, otros diccionarios de Easton, de Hitchcock, de Smith, que podemos encontrar en Google. Hay enciclopedias, artículos y definiciones de miles de palabras y términos utilizados en las Escrituras. También hay enciclopedias históricos que nos ayudan a entender sobre prácticas que habían durante la historia de la fe cristiana. Y de último hay comentarios. Ahora, los comentarios, acuérdense, es por la mayoría sesgado. Hay mucha influencia personal, de interpretaciones personal con los comentarios. Entonces tenemos que tener un poco de cuidado con los comentarios, pero incluyen explicaciones e interpretaciones del texto bíblico. Hay personas que han escrito comentarios como Vernon McGee y David Guzik.
Y para rumiar en la palabra, podemos orarla, podemos ayunar, discutir, hablar la palabra con otros. Entonces, es importante estudiar la palabra. Y yo te animo que estudies la palabra personalmente para que tú puedas crecer en tu fe y tu relación con el Señor Jesucristo. Para que todos nosotros podamos ser como los creyentes de Berea, que la Biblia dice ellos eran más nobles que los creyentes de Tesalónica, porque ellos escudriñaban la palabra cada día para ver si las cosas que ellos escuchaban eran verdad. Gloria a Dios que tenemos Biblias. Yo te animo que te acerques a la Biblia para entender la palabra de Dios.